Recero, volumen 5, parte 5. Capítulo 5, Asedia, parte 5. Matar, 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 matar. Medio de la oscuridad, muerto para el mundo, vomitó suficiente sed de sangre y odio como para quemar vivo a un hombre. Murmuró y escupió una y otra vez, olvidando cuántas veces había sido, pero su odio ardiente no desapareció. Nunca había odiado a nadie, ni a una persona, ni a ningún ser vivo, tanto como lo hizo entonces. Desde que llegó a este mundo, había experimentado el odio hacia la cosa sin forma llamada destino varias veces. Había sido golpeado en el suelo, con la realidad despiadadamente golpeada en su cara, con ese mundo insensible, haciéndole pasar por pagar malas decisiones con su vida. Pero las veces que había odiado y maldecido eran menos que el número de sus dedos. Pero hasta ese momento de su vida, nunca había odiado a otro individuo hasta ese punto. Elgis, Romani, Ponte. Diciendo el nombre en sus labios, recordó al hombre detrás de sus ojos. Sus tímpanos se revolcaban en su propio grito. Cuando su cerebro pensó en ese hombre, un fuego ardió dentro de él que hizo hervir cada gota de su sangre. ¿Qué diablos le pasaba a ese hombre? Subaru no entendió nada sobre su identidad. Todo lo que sabía era que Betelgeuse caminaba lejos del camino de la cordura, que era un demonio en carne humana con el que no se podía razonar y que era una persona despreciable. El más asqueroso de los villanos. Era el más horrible de los hombres que había herido a Rem, la chica que había sacrificado su propio cuerpo en un intento de rescatar a Subaru, y pasó a humillar y deshonrar su vida. Ni siquiera podía imaginar el daño que le causaría dejar vivir a ese hombre. Por eso Subaru tenía que matarle. Necesitaba matarle con sus propias manos, no dejando que nadie más lo hiciera. Tenía que matar a Betelgeuse con sus propias manos. Si no podía hacer eso, ¿cómo podría pagar por la muerte de Rem? Te mataré con mis propias manos. Subaru abrazó la sed de sangre que brotaba de su propia boca y retorció seriamente su propio cuerpo, chasqueando sus grilletes. Trató de forzar sus brazos para que salieran de los grilletes o de arrancarlos de sus piernas varias veces. Los grilletes estaban bien apretados y dolorosamente sujetos a las extremidades de Subaru para empezar. Sintió el dolor. Su furia no le permitiría olvidarlo. Pero incluso cuando esa incomodidad lo agarró de los nervios, lo mordió con pensamientos de lo que Rem había sufrido. Aunque los grilletes le arrancaran las manos y las muñecas, no le importaba. Mientras pudiera escapar, mientras pudiera mover un solo dedo, mientras le quedara un solo diente, le arrancaría la vida a Betelgeuse. Habían pasado varias horas desde que su enemigo había salido de la cueva. El mineral de la acmita había perdido la mayor parte de su poder, así que la caverna cayó en la oscuridad. Subaru se preguntó si era algún tipo de error. Estaba dentro de una caverna natural, pero ni un solo insecto vivía dentro de ella. Él era el único ser vivo allí. Un momento antes de que Subaru notase la oscuridad y el silencio, se arrancó el nombre del odioso hombre de su garganta para mantener intactos sus pensamientos. Dentro de la oscuridad, incapaz de ver nada, Subaru no podía sentir nada más allá de sí mismo en todo el mundo. Sus irregulares respiraciones, los latidos de su corazón, los sonidos de las cadenas rozando, las gotas de agua. Aislamiento y soledad rápidamente debilitaron su corazón, el corazón humano. Si permanecía así mucho más tiempo sin ningún cambio, Betelgeuse.
Subaru abandonó su cuerpo al odio, como si rechazara la imagen de su equilibrio mental, desmoronándose. Una mente humana aislada del mundo exterior estaba en camino a la decadencia, al colapso, a un final. Subaru gritó como si intentase apartar sus ojos de la realidad, intentando sacudirse el miedo a quedarse atrás. Mientras pudiera gritar su odio, permanecería cuerdo. Mientras estuviera envuelto en sed de sangre como un loco, no se volvería loco. Para mantener su cordura, Subaru necesitaba odio. Subaru no sabía cuántas horas más pasaron después de eso. La conciencia de Subaru flotaba en algún lugar entre la vigilancia y la inconsciencia. La fatiga, el debilitamiento, las abrasiones en su cuerpo, todo esto arrastró el cuerpo y el espíritu de Subaru. Todavía atado por los grilletes, sus miembros, abusados más allá de sus límites, ya no aceptaban las instrucciones del cerebro. El metal raspó su carne e incluso desgastó los huesos de sus muñecas y tobillos. El solo hecho de moverse le provocó convulsiones por el feroz dolor. Matar, matar, matar. A pesar de ello, incluso entonces, la sed de sangre brotó del fondo de su corazón. En ese momento, con el cuerpo y la cabeza ya no escuchando, fue solo el corazón lo que mantuvo a Subaru en marcha. Habían pasado docenas de horas desde que fue abandonado en ese mundo de soledad. Su cuerpo y espíritu habían alcanzado sus límites, pero la conciencia de Subaru no se había apagado. Arzobispo del pecado, del guis de la pereza, culto a la bruja, mano derecha, mano izquierda, manos invisibles, dedo índice, dedo anular, dedo meñique, diligencia, pereza, pereza, pereza. Esas eran las palabras clave que Subaru había recogido de las divagaciones agudas y agitadas de Betelgeuse. Con su cabeza muriendo sobre él, recordó esos términos, preguntándose qué significaban, pensando en Betelgeuse para mantener su conciencia unida, aunque sea un poco, para mantener su odio agitado. Necesitaba recordar una imagen más fresca, firme y clara de la cara del hombre. Reflexionaba en la misma línea. La voz del hombre, su apariencia, su forma de caminar, su manera de hablar, exactamente como si pensara en el ser amado. La dirección de los sentimientos de Subaru era lo único que había cambiado. Todavía lo usaba como combustible para encender su alma y mantenerse despierto. Desde lejos, parecía que el espíritu de Subaru ya había llegado a la dimensión de la locura. Quizás la mente se desgastaría y desaparecería primero. Quizás su cuerpo, incapaz de seguir el ritmo de su mente activa, moriría primero. Estaba en un camino donde el fin estaba cerca. Era simplemente una elección entre un callejón sin salida o el otro. Seguramente mantener su mente intacta ya no tenía otro significado que eso. Subaru continuó su inútil lucha, pero estaba verdaderamente solo en todo el mundo. ¡Ah! ¡Ah! Su jadeo dentro de la oscuridad había sido frágil, pero su respiración se detuvo abruptamente cuando sintió que algo estaba mal. Era molesto incluso mover la cabeza, pero Subaru miró en la dirección de la perturbación. Por supuesto, su campo de visión no mostraba nada más que oscuridad en la caverna, pero sin embargo sintió algo de esa oscuridad. Despacio, muy despacio, sintió que una presencia se elevaba. Se movió a paso de caracol, poco a poco, pero inexorablemente se acercó a Subaru. De alguna manera, incluso dentro de la completa oscuridad, parecía saber dónde estaba. Subaru se estremeció con urgencia e inquietud ante el individuo, pero ese sentimiento desapareció inmediatamente cuando un sentimiento diferente surgió en la parte de atrás de su mente. ¿De dónde viene ese sentimiento? En primer lugar,
escuchó un sonido como el crujido de la ropa y un aliento extremadamente débil. La distancia era bastante corta, a no más de varios metros de Subaru. Pensando tan lejos, de repente se dio cuenta. Estaba a corta distancia, no desde la entrada que la presencia había aparecido abruptamente. No, y si ella hubiera empezado a respirar de nuevo. Rem, preguntó por el nombre de la chica a la que era más probable que pertenecieran los sonidos y la presencia. Eso no puede ser. La mente lógica de Subaru negada, aunque no podía soportar mirarla directamente. Lo último que había visto mientras la cueva aún tenía luz era el horrible estado del cuerpo de Rem, hasta el punto de que pensó que uno de sus enemigos caídos era mucho más probable que se levantara de entre los muertos. No podría estar viva, estaba muerta. Por supuesto que estaba muerta. Sin embargo, a pesar de ello, creía a medias que la presencia ante sus propios ojos estaba viva y que debía ser Rem. Y si ella estaba muerta, probablemente era ella igual. Probablemente era que él estaba igual, que venía a llevárselo. Tenía que ser Rem de cualquier manera. Por lo tanto, no había razón para preocuparse por la presencia. Rem. Se dirigió a ella, aferrándose a la esperanza. Pero el silencio volvió como respuesta. Aún así, quizás la voz de Subaru hizo que el rostro estuviese seguro de su objetivo, porque sentía que empezaba a gatear un poco más rápido. Sin embargo, solo fue un cambio pequeño. Lentamente, escuchó algo acercarse a través de la fría y rocosa superficie del suelo. Subaru se levantó con las cadenas atadas a sus manos y pies sonando mientras se acercaba lo más que podía a ella. Había avanzado una distancia tan corta y la tormentosa vergüenza convocó de nuevo las lágrimas, aunque había pensado que estaban secas. Se abstuvo de sollozar. No quería que Rem oyera eso. Dentro de la oscuridad, solo el sonido de arrastrarse continuó, con la distancia acercándose y acercándose, y luego Subaru sintió como la presencia luchadora llegaba a su cuerpo. En el instante en que sintió que algo le rozaba la parte superior del brazo, instantáneamente intentó tomar su mano y gritar su nombre. ¡Re! Su garganta se congeló. El agarre de su brazo era tan ligero, tan frío, que nadie pensaría que provenía de una persona viva. ¿Rem? El cuerpo de Rem yacía boca abajo bajo el arrodillado Subaru. La chica estaba delgada. El brazo temblaba un poco, pero estaba tan frío como podía estar, desprovisto de sangre que daba calor. Estaba helada como un cadáver. Ya no podía estar aquí en este mundo, pero aunque debería haber terminado, había arrastrado su cuerpo y se había aferrado a Subaru. Le tocó los brazos, los hombros, el pecho, la cabeza, como para asegurarse de que estaban allí. Le apretó todo contra él en un abrazo desde delante. Subaru, aceptando en silencio el abrazo de los muertos, no tenía ni idea de lo que pasaría. A una respiración de distancia el uno del otro, Subaru estaba seguro de que era Rem abrazando su cuerpo. Sin embargo, su carne se sentía muerta al tacto, irreal, como si estuviera animada únicamente por las brasas moribundas de su vida. Pero no fue desagradable. Subaru mansamente devolvió su continuo abrazo. Cuando lo pensó, habían estado muy unidos el uno contra el otro muchas veces, pero esa podría haber sido la primera vez que se habían tocado así. Tal vez era así como Rem quería que fuera el último momento de su vida. Si es así, lo menos que podía hacer era responder a sus deseos. Incluso con Rem ya muriendo y Subaru rindiéndose, quizás sus brazos podrían transmitirle sus sentimientos.
Fue Rem quien puso fin al continuo abrazo frío y silencioso. Rem. Mientras Subaru la abrazaba, su cuerpo cedió su fuerza, cayendo sobre su regazo. Él se apresuró a apoyarla, pero la siguiente emoción lo hizo imposible. ¡Ah! ¡Ah! Rem agarró sus brazos extendidos y los estrelló contra el suelo. Subaru, tirado hacia adelante y hacia abajo, se sorprendió por la repentina violencia lograda con fuerza mucho más allá de su imaginación. Por lo tanto, fue lento para reaccionar a la siguiente acción de Rem. Los brazos de Subaru, presionados contra el suelo, estaban bañados en una gran cantidad de líquido. Era una sustancia fría y viscosa con un olor a óxido. El hecho de que Subaru se había acostumbrado tanto al olor le hizo bastante lento para darse cuenta de que Rem había tosido sangre. Un escalofrío subió por su espina dorsal ante la incomodidad de tanta sangre de otra persona derramándose sobre él, pero la mala sensación desapareció en un instante. ¡Ah! El susurro vibró débilmente en el aire cuando la intervención del maná logró su resultado. El dolor, como si algo afilado se clavara en sus muñecas, agarró a Subaru. El inesperado dolor insensibilizador le atravesó las muñecas por los antebrazos hasta los hombros. No sabía lo que estaba pasando. Se estremeció al pensar que Rem estaba haciendo esto, tosiendo sangre sobre él, enviando repentinas sacudidas de dolor a través de él y procediendo a convertir ambos brazos en apéndices inútiles. Pero, al momento siguiente, los grilletes, incapaces de soportar la presión que empujaba desde el interior, se rompieron ruidosamente. ¡Ah! 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 La destrucción hizo volar fragmentos de metal y un sonido de tintineo resonó por toda la caverna. Subaru respiró entrecortadamente mientras su dolor se aliviaba radicalmente y todos sus brazos se sentían increíblemente libres a pesar de la sensación de quemazón. Abrió y cerró ambas manos, ahora sin trabas, confirmando que aún podía moverse. Entonces entendió. Tú. Rem había usado magia para congelar la sangre de su boca, utilizando la presión para destruir los grilletes desde dentro. Por supuesto, los dos brazos de Subaru, habiendo soportado directamente los efectos de la magia, no habían salido ilesos. Dicho esto, podía rotar sus muñecas y conseguir que sus dedos hicieran lo que él le pedía. Si no tenía en cuenta el dolor, podía volver a moverlos normalmente. En otras palabras, Rem había tenido éxito. Subaru estaba a punto de expresar su agradecimiento cuando sintió un ligero golpe en el cuerpo contra su pecho. Ligero, muy, muy ligero. Había perdido tanta sangre que lo último que le quedaba de conciencia era una vela en el viento, lista para ser apagada. En otras palabras, pronto expiraría. Rem. Espera. Rem. Espera. No. No me dejes, podría haber querido decir. ¿Me odias? Podría haber querido preguntar. Subaru se desesperó por los verdaderos pensamientos y sentimientos tras ambos, que una vez más había protegido a una criatura débil y miserable como él. Ella literalmente regresó entre los muertos para salvarlo, pero él... Rem. La lengua de Rem, tan fría como la de un cadáver, intentaba formar palabras con algún tipo de significado detrás de ellas. Ella apenas tenía la fuerza para hablar una sola sílaba, pero había exprimido la energía mágica de su cuerpo inmóvil y mente confusa. Había trabajado más allá del punto de la muerte para lograr su objetivo, pero quería dejar una última cosa atrás. Subaru, no queriendo dejar pasar tal mensaje, abrazó su cuerpo y la acercó. Acercó su oreja a sus labios temblorosos para poder tallar cada palabra, cada sílaba en su alma. Las últimas palabras de la chica fueron: Vi. Yo. Amo.
entonces Rem murió. En ese momento Rem murió. En los brazos de su alma, su cuerpo ligero se hizo pesado. Su forma tan ligera y tan pesada. Su cuerpo completamente despojado de su alma, agobiaba todo el ser de Subaru con su excesiva ingravidez. Al final, de forma vacilante, Rem le dijo a Subaru: vive. Sus lamentos resonaron por toda la oscura cueva. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro de este canal de YouTube, y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de esta parte 5. Vale. Joder, buena parte. Un poquito de Deus Ex Machina también. ¿Qué tanto resiste Rem? A mí, a ver, puede que no, puede definitivamente que no. Que Rem efectivamente sea un fucking monstruo que se puede regenerar hasta el punto de... Bueno, regenerar no, que puede resistir hasta el punto de quedar viva como una cucaracha durante horas después de ser literalmente aplastada. Bueno, en fin, ustedes supieron qué le pasó a Rem. Joder. Un poquito, a ver, era lo que se necesitaba para que... porque es que Subaru no podía salir de los grilletes de otra forma. Pero pues sí siento que de pronto es un poquito Ex Machina. Igual está bien porque le agrega mucho dramatismo y Subaru no va a morir allá adentro. Porque sí, seguramente vaya a morir descubriendo algo más. ¿Sabes? Seguramente vaya a morir con alguna información o lo que sea. Porque Subaru está jodidísimo, hermano. Está jodidísimo. Y además que ya llevan horas. O sea, literal, el texto o la parte nos dijo decenas de horas. O sea, joder, lleva más de 12 horas. Eso quiere decir que lo que sea que el culto de la bruja o Betelgeuse, lo que sea que ellos fueron a hacer, ya lo habrán hecho. Como en el escenario anterior de él muriendo, en el que lo más seguro es que Puck lo haya asesinado y estaba por allá con una caverna y habían gente de la bruja muertos y tal. Quién sabe. Lo descubriremos seguramente. Besitos, nos vemos en la próxima.